Los lastres espirituales de hoy en día es el tema que vamos a mirar. Hay una carga pesada que empieza a llevar el ministro que ya lleva bastantes años o el padre de familia que ya tiene una experiencia amplia, y es que empieza a recoger ciertos frutos amargos que son aquellos sobre la vida práctica, cuando se empieza a ver que se advirtió a algunos de los seres amados sobre las consecuencias de ciertas conductas que no son bíblicas. Y precisamente se ve que las personas no asistieron, no atendieron a esos llamados y empiezan a recoger entonces los frutos del no oír. Hay un pasaje que vamos a mirar hoy en Apocalipsis capítulo 9. Mientras lo buscan, comento un poco. Es un capítulo muy fuerte porque allí vamos a ver que la tribulación está en la parte crítica. Sin embargo, muchos han sido advertidos hasta esas alturas, en ese momento de tiempo. Pero muchos tampoco han querido oír. Voy a leer unos versículos salteados entre el 13 y el 21. Primero del 13 al 15. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Este versículo es para colocarnos en el contexto. Estamos en la mitad de la tribulación, por lo menos de los castigos de Dios, porque ya pasaron los sellos, faltan las copas y estamos en las trompetas terminando, sexta trompeta. Versículo 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. La profecía nos dice que esos tiempos que están por venir y arrancar en cualquier momento van a ser increíblemente dolorosos, duros, opresivos, tremendos. Este versículo 18 nos muestra la magnitud de 3 de los castigos. Sabemos que son 3 series de 7, o sea, 21 castigos en total. 7 de los sellos, 7 de las copas y 7 de las trompetas. Aquí está nombrando a 3 de las trompetas y dice que fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de la boca de ciertos entes que no está muy claro qué son. Pero lo importante aquí de este versículo es considerar la magnitud del castigo. La tercera parte de la población mundial no es estrictamente el hacer la regla matemática de tomar el número total de habitantes, porque ya han muerto unos cuantos antes en los sellos, pero aproximadamente estamos hablando aquí de unos 2.000 a 2.500 millones de habitantes. Yo no sé si cabe en nuestra cabeza la cantidad de muertos que se van a ver. Te lo pongo de otra manera. Durante toda la tribulación, si nosotros estamos sufriéndola, cosa que no es así, pero si tuviéramos que atravesarla, cada uno de nosotros vería morir a 2 de cada 3 personas conocidas. 2 terceras partes, 2 tercios de los amigos, de los familiares, morirían delante de nosotros si nosotros continuáramos vivos, si no caemos en eso. Aquí en esta plaga está cayendo la tercera parte. Y continúa entonces en el versículo 20 y 21, que es a donde yo quiero llegar esta noche para arrancar. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Tomemos entonces lo que hemos leído y analicémoslo dentro de un paquete. Estamos hablando
de que la Biblia está ahí disponible para todos los habitantes de la tierra, que aunque no la quieran abrir ni leer, de alguna manera les llegan ciertas nociones que son generalizadas. Por ejemplo, todo el mundo asocia la palabra Apocalipsis con el principio del fin, con que algo grave, terrible va a ocurrir con el mundo, y no se necesita que sean creyentes. Hasta los ateos más recalcitrantes saben que en Apocalipsis, en la Biblia, hay una imagen de destrucción. Pero aparte de eso, el Evangelio ha llevado el conocimiento a muchos que antes no lo tenían, y se les ha explicado por los diversos estudios de Apocalipsis, estudios escatológicos, estudios de la profecía, que la cuestión de la tribulación es muy dura. Yo personalmente he advertido a la iglesia muchas veces diciéndoles: arrepiéntanse, caminen como deben ser, porque usted no quisiera estar para nada en la tribulación, porque si usted lo lee con calma va a descubrir que ahí hay mucho dolor, mucha carga, mucho castigo que usted no quisiera ver ni en sus familiares ni en usted. Así que empiece a caminar con el Espíritu Santo. Pero decía yo que el resultado de ya caminar un tiempo largo en el Evangelio, de ya haber acumulado una buena cantidad de años de vida, es que uno empieza a ver con mucho dolor que se exhorta y son pocos los que oyen. Resumiendo, la mortandad será impresionante durante la tribulación y por múltiples eventos. Este es uno de los múltiples. Está hablando no solo de guerras, sino que también sabemos que va a haber catástrofes cósmicas, caídas de meteoritos, el agua se convertirá en sangre completamente tóxica, lloverá granizo como piedras del cielo, y todos esos eventos producirán destrucción y muerte. Pero aunque la Biblia en Apocalipsis, en Mateo 24 y en Daniel del 9 al 11 sean claras en la advertencia, es también muy claro lo que dice este versículo 20, cómo el corazón se endurece increíblemente en muchísimos que no oyen. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de las manos. Esto hay que tomarlo como enseñanza práctica, porque ustedes dirán, bueno, pero es que esto es para la tribulación. Y yo les digo, lo que estamos viviendo nosotros es una transición hacia la tribulación. Lo que estamos viendo son principios de dolores. La maldad está aumentando poco a poco. La apostasía está aumentando poco a poco. Este endurecimiento del corazón también está aumentando poco a poco y ya está tocando a algunos miembros de la iglesia. Esa es la advertencia con la que empezamos. Pero no podemos hablar mucho de pecado porque hasta eso nuestro corazón se ha endurecido con la palabra y nos hace evadir entonces el autoexamen que debemos hacernos. Ocurre que como médico yo fui entrenado en una materia que se llama semiología. La semiología es el arte de hacer diagnóstico, no como hoy en día que ya tantas máquinas llevan a los médicos a pedir exámenes y casi no hablan con el paciente y casi no lo examinan. En mi época había que hacer un examen completo, de pies a cabezas, para poder hacer un diagnóstico adecuado. Igual ocurre a nivel del pastorado. Hay síntomas muy preocupantes a nivel espiritual dentro de la iglesia del Señor, que casi se pueden catalogar de epidémicos. Ya manejamos mucho ese término. Quiere decir que hay unos eventos infectocontagiosos que están pasando de uno a otro, que parece un contagio y que está llevando a que muchos tengan los mismos síntomas. Voy a hablar de 7 síntomas epidémicos que no reconocemos fácilmente en nuestro presente, en nuestro hoy, en nuestro ser. Primero, la soberbia. Hay una falta de humildad en el pueblo de Dios
que está impregnando muchas de nuestras acciones. Estamos tomándonos la cosa como muy deportivamente, como pensando que con Dios no es necesario andar en cierta actitud muy humilde. La humildad, de hecho, es una virtud que está desprestigiada. El humilde, para el que no ha estudiado el tema, es una persona que le falta carácter, que se deja pisotear, que no tiene personalidad. Y todo eso es una absoluta mentira, porque la humildad bíblica es todo lo contrario, es una fuerza interior profunda que viene del Espíritu Santo de Dios, porque implica que el humilde está completamente arrodillado delante de su Señor, y el Señor es el que honra a ese que se está humillando. Lo dice en varias partes de la palabra. El Señor resiste al soberbio, pero exalta al humilde. Esa exaltación es el poder del humilde. Pero pareciera que entre el pueblo cristiano también la humildad es algo despreciable, algo que hay que quitar. Segundo, la falta de sinceridad de los pensamientos y las motivaciones. Se están haciendo muchas cosas dentro de la iglesia cristiana con pensamientos no santos, no estoy hablando de lujuria, estoy hablando de pensamientos de logros de poder, de logros de control, de exaltación propia, de que me tengan en cuenta, que yo soy importante, que es que yo tengo que decir la última palabra, que es que mi opinión vale, y todos esos pensamientos son basura, son falta de sinceridad, decirle: Señor, a mí lo único que me importa es tu palabra, tu verdad y tu voluntad. Y en las motivaciones también estamos manejando las cosas de la iglesia, las cosas de nuestro trabajo, las cosas de nuestra familia, con motivaciones no puras. De pronto se busca más, en primer lugar, el egoísmo que el agradar a Dios. Agradar a Dios se quedó para la basura. Tercero, la vanidad en la vida. ¿Eso por qué? Porque hay demasiado amor por lo terrenal. Son muchos los cristianos que están buscando obtener cosas, obtener placeres, obtener prebendas de aquí, de este mundo. Porque la vida es muy corta y hay que vivirla. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuarto, lo voy a llamar así, una cuasi incapacidad para obedecer. Digo cuasi porque no es completa, no es una incapacidad total para obedecer. Pero lo que está ocurriendo es que muchos parecen estar oyendo la palabra. Parecen estar oyéndola. Pero en el momento que la necesitan, no la obedecen. Eso es cuasi incapacidad, porque no es incapacidad, sino es una decisión de no obedecer. Quinto, la falta de arrepentimiento por nuestras faltas. Y yo no estoy diciendo aquí que es que no se pida perdón. Se está pidiendo perdón, pero no se está haciendo el giro en la vida para no volver a caer en lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Perdóneme, pero yo vuelvo y caigo. Y después otra vez, perdóneme y perdone, y otra vez vuelvo y caigo. Y entonces se convierte en una conducta ya crónica. Pido perdón y fallo nuevamente en lo mismo. Y repito y repito. Entonces, ¿cuándo va a haber crecimiento? Sexto, la falta de un temor reverente y verdadero a Dios. Todas estas cosas, las 7 que voy a nombrar, me las mostró el Señor para preparar este tema. Falta de temor reverente y verdadero a Dios. Sí, se dice que Dios es grande, que Dios está en el cielo, que Dios tiene sus mandamientos, pero cuando llega a mi corazón, a mi vivencia, yo no tiemblo delante de Dios. No tiemblo delante de su grandeza, ni de su amor, ni del sacrificio que Él hizo por mi vida. Y entonces mi conducta es de lo más indisciplinada, de lo más absurda, de lo más carnal que hay. Y por último, séptimo, la sordera espiritual. Algunos ministros del Señor se están
desgastando, están desgañitándose predicando la palabra del Señor. Pero son pocos los oídos que están dispuestos a recibir con reverencia, con arrepentimiento y con obediencia. Por eso, Colosenses 3:2 nos dice: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mis hermanos, el mundo incrédulo no quiere darse cuenta de la verdad, de lo que está pasando con el mundo, de hacia dónde va. Lo increíble no es que el mundo no se dé cuenta, porque está cegado por Satanás. Lo increíble es que en la iglesia cristiana muchos no se están dando cuenta que queda poco tiempo. No se dan cuenta que ya hay que dejar los pañales espirituales y vestirse la túnica de santidad. Y eso es una decisión. El Señor siempre está dispuesto a hacer el milagro de transformarnos, como lo hizo con Pablo. Los invito a que lean la conversión de Pablo en Hechos de los Apóstoles, cómo Pablo cae siendo Saulo, desobediente y persiguiendo a los cristianos, cae al suelo, humillado, conoce al Señor Jesucristo y de una se convierte y empieza a servirlo con sabiduría, con docilidad, con entrega, con compromiso, con ya madurez de una vez, increíble. Entonces no es que se requiera un tiempo largo para que seamos finalmente maduros. No, lo que se requiere es que nuestro corazón esté dispuesto a decir: sí, amén, Señor, creo tu palabra, la tomo para mi vida, yo me levanto en tu nombre, Señor, levántame tú. Te creo, Señor. El mundo quiere seguir adelante como si nada estuviera pasando. Y la iglesia cristiana, en su gran mayoría, todavía están predicando sobre: queremos ser bendecidos por el Señor, que es todo amor, queremos ser prósperos, queremos ser sanados de muchas cosas, pero que Él venga y nos sane. Nosotros nos dejamos solamente, si es que hacemos algo. No, mis hermanos, no. Es el tiempo de levantarse como colaboradores de Dios. Es el tiempo de, vuelvo a repetir, quitarse los pañales espirituales. En la segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11, dice la palabra del Señor, no yo. Segunda de Pedro 1, 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este increíble versículo está diciendo lo que yo acabo de decir. No es que la palabra me respalde a mí, es que yo lo he aprendido de la palabra. Dice que con su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, tanto para la vida en este mundo como para la vida piadosa, la vida de reverencia a Dios. Eso es lo que significa piedad, reverencia y temor a Dios. Una vida cristiana puede ser irreverente y no piadosa, por tanto es una contradicción. No podemos asumir que la vida cristiana sea de desobedientes o de rebeldes. Esos dan la impresión de que no han nacido de nuevo, o si nacieron de nuevo no han querido madurar, porque dice aquí, el Señor ya les dio todo lo que se necesita. Estoy citando literalmente la palabra de la segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice allí, el verdadero conocimiento, no el conocimiento intelectual, que leo la Biblia y me la sé de memoria y la recito, pero no la vivo. El verdadero conocimiento es palabra viva, palabra rema. Es Cristo mismo en nuestra vida. Él es el verbo de vida, la palabra de vida. Y Él, dice ahí, nos llenó por su gloria y excelencia, y nos llamó, y al llamarnos nos llenó. Cristo morando en nosotros. Entonces tenemos todo, no hay disculpa.
Para ser inmaduros no hay ninguna disculpa. Si acaso la única sería, acaba de llegar a la iglesia cristiana y tiene apenas 6 meses de convertido. Bueno, hermano, eso es entendible. 1 año todavía. Pero después de 5, de 10 años de vida cristiana, yo andando con pañales por en medio de la iglesia, eso es absurdo. Versículo 4. Por ellas, o sea, por todas las cosas que nos ha concedido la vida y la piedad, nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Ni más ni menos que quedes tú y yo con la misma naturaleza del Señor Jesucristo. Él, como verbo no encarnado, era Dios con naturaleza divina. Al tomar el cuerpo con el que nació en Belén, adquiere la naturaleza humana y queda con 2 naturalezas. Entonces viene a nosotros, que somos impíos y pecadores, y nos convierte a Él, y que éramos de naturaleza solamente humana, nos da su naturaleza divina, y ahora quedamos igual que Él, con naturaleza doble, humana y divina. ¿Y la humana es para qué? Para relacionarnos con el mundo. ¿Y la divina es para qué? Para relacionarnos con Dios y su verdad, su palabra. Si mi naturaleza humana no me está levantando de sobre esta tierra, entonces yo estoy anulando mi naturaleza humana, si es que en realidad nací de nuevo. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Hablábamos de 7 cosas que nos están contaminando la vida espiritual. Pero aquí dice que ya escapamos de la vida carnal, de la vida natural, de la vida incrédula, y ahora tenemos una nueva naturaleza, que ya no tenemos malos deseos, no debemos tenerlos. Si el Espíritu mora en mí, el Espíritu controla mi espíritu y mi espíritu controla mis deseos. Yo les he citado aquí la consulta que una vez me hizo alguien conocido. Es que, pastor, usted no sabe cuáles son mis malos deseos, es que eso no me deja ir a la iglesia, es que yo voy a leer la palabra y los malos deseos me manejan. Yo le respondí, hermano, usted no conoce nada de la palabra, usted no conoce nada del poder del Espíritu. Cuando usted se entrega al Espíritu Santo, el Espíritu toma sus deseos y los va limpiando día con día. Si digo poco a poco, entonces alguno va a decir, es un proceso largo. No, hermanos, lo hizo con Pablo. Versículo 5. Por esta razón, ¿cuál razón? Que Él ya nos ha concedido todo, obrando con toda diligencia, no siendo perezosos, no siendo despreciativos de las bendiciones de Dios, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Entonces, la fe con la que creímos en el Salvador tiene que ser pulida, con una transparencia de nuestro ser, con una sinceridad. Mientras yo no sea sincero, no tendré virtud. Mientras una cosa le esté diciendo a una persona y otra cosa esté queriendo yo, no hay virtud. Mientras yo mismo me esté engañando sobre quién soy yo y creyéndome mucha cosa y todavía teniendo pecado escondido, no hay virtud. Y a esa virtud tengo que agregar conocimiento, pero conocimiento de arriba, no el terrenal, animal y diabólico del que habla Santiago, la sabiduría que es de este mundo, sino el conocimiento que está en Proverbios, que está en Eclesiastés, que está en el Evangelio de Juan, que está en Apocalipsis, que está en toda la Escritura. Ese es el verdadero conocimiento, para que yo tome decisiones y haga acciones completamente bíblicas, no como a mí me parece o se me antoja y termino en la carne y entonces deshago toda la obra de Dios. Al conocimiento tengo que agregarle dominio propio. Y siempre que llego a esta virtud, digo que el dominio propio es una de las virtudes que más brilla por su ausencia en las vidas cristianas. No hay autodominio sobre el carácter, no hay autodominio
sobre la pereza, sobre el orgullo, sobre todo lo que veíamos hoy, que repito, sobre la falta de sinceridad, sobre la vanidad, sobre la desobediencia, sobre la falta de arrepentimiento, sobre la falta de temor reverente. Todo eso puede salir cuando hay dominio propio. Señor, acabo de descubrir que tengo mucho orgullo. Padre, lléname con tu humildad. Voy a dominar, Señor, en lo que a mí respecta, el orgullo, pero a ti te toca la parte más fuerte. Pero, Señor, yo no te voy a estorbar. Al dominio propio, perseverancia, mantenerse, ser fiel. Y a la perseverancia, piedad. ¿De qué sirve tener conocimiento sin piedad? ¿De qué sirve tener dominio propio sin piedad? Piedad es esa virtud por la cual yo perdono a los que fallan, los comprendo, los tolero, también los exhorto, y a veces toca con mucha fuerza, porque si no, no reaccionan. Pero entendiéndolos, comprendiéndolos como que yo estoy en el mismo plano de caído que ellos. He sido redimido lo mismo que ellos. Yo no soy mejor que ellos. Eso es lo que me da autoridad a mí, como varón, como esposo, como padre, como ministro del Señor. Si yo reconozco primero en mí, y después empiezo a mirar lo de los demás, si es que me corresponde, porque eso fue lo que me puso a hacer Dios. A esa piedad tengo que agregarle fraternidad, dice aquí, o sea, el amor al prójimo. Amor al prójimo, buscar el bienestar ajeno, siempre, no el propio primero y después el de los demás. Y a ese amor al prójimo, el amor de Dios. Versículo 8, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, ¿está clara la palabra, cierto? No los dejarán ociosos o inútiles. Si ustedes tienen estas virtudes, serán varones y mujeres productivos para Dios, columnas de su iglesia, verdaderos ministros del Señor, no porque los haya nombrado un nombre, no porque un hombre haya dicho, venga para acá, usted sea diácono, venga, ayúdeme a servir aquí en la iglesia. Ese llamado muchas veces no sirve para nada, es un llamado en la carne, y una respuesta también en la carne, es el llamado de Dios. Con estas virtudes, ni estériles, ni ociosos, inútiles, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una vida que ya nos llama la atención poderosamente porque es la vida de un adulto, de un maduro en el espíritu. Esta es una persona a la cual los demás voltean a mirar, puede que no todos, unos para criticarlo, porque siempre va a haber la crítica del diablo en contra del ministro de Dios, otros para tomarlo como ejemplo. Señor, yo quiero tener lo que ese varón o esa mujer tienen. Por eso es que tenemos ese compromiso, porque todo lo que hagamos está siendo testimonio a muchos, empezando por nuestra propia familia, siguiendo por los conocidos y obviamente los de la iglesia también, pero es que no es solo la iglesia, mis hermanos, es todo en la vida. El cristiano lo es en la iglesia y por fuera. Es cristiano de 24 horas. Y oigan lo que dice el versículo 9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Aquí no está diciendo es que es un bebé espiritual, es que es un carnal. Está diciendo que es ciego o corto de vista porque se está refiriendo al cristiano que ya debiendo ser maestro por el tiempo transcurrido, todavía está siendo alimentado con leche. Es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso hablábamos de soberbia. Se nos ha olvidado el perdón del Señor, la muerte propiciatoria de nuestro Señor en la cruz, tan dolorosa por nuestros pecados, y nosotros consentimos nuestros pecados, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra pereza, la idolatramos y la ponemos en un altar. Señor,
Si me queda tiempo, después de que yo idolatre mi orgullo, voy y te digo alguito. Así que, hermanos, versículo 10, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan eso, nunca caerán. Ahí está la advertencia. Por eso empezamos con Apocalipsis. Este es el dolor de muchos ministros y de muchos padres que han exhortado a sus hijos. Y los hijos no han querido oír. Y han caído en golpes y porrazos que ya se les habían pronosticado. Precisamente. No porque el ministro o el padre sean sabios, sino porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Andar en el pecado, aún en el pecado oculto, no trae sino golpes y dolores. Y el versículo 11 dice, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oigan, ustedes ven la palabra de Dios y dicen, pero ¿cómo así? Aquí yo era salvo una vez porque una vez acepté a Cristo y aquí este versículo está queriendo decir otra cosa. La salvación es un proceso, mis hermanos, que se haya predicado en los últimos 50 años como que no era sino pasar al frente cuando el pastor llamaba y decir, yo acepto a Cristo, eso era salvación. Eso no es verdad, eso no es bíblico, eso en ninguna parte de la Escritura está así. Dice que si yo acepto con mi corazón y hablo con mi boca, y aceptar con el corazón es mucho más que pasar al frente porque el pastor me llamó. Aceptar con el corazón es vivir cada día con mi Salvador, el que me salva de mis pecados pasados, pero también de mis pecados presentes. Él es el que me limpia de estos que estamos hablando. Si yo sigo con mis pecados es que no estoy creyendo en un Salvador. Por eso mi salvación podría estar cuestionada. No vamos a entrar en esa discusión de si yo soy salvo desde el principio y entonces no se puede perder la salvación, o si se pierde la salvación. No voy a entrar en esa discusión. Yo sé lo que yo creo y creo lo que dice la palabra. Pero según esta palabra, los creyentes maduros, eso es lo que importa aquí, deben estar llenos de características como confianza en Dios y fidelidad a Dios. Transparencia en su forma de ser, en su conducta, en su forma de hablar, en su proceder. Sabiduría. Estoy poniéndole otros nombres a lo que ya vimos en las virtudes aquí de la segunda de Pedro. Autodominio y temor de Dios. Repasen por favor esto si ustedes sienten que algo les está faltando. Termino con Romanos 8, 5 al 6 y primera de Juan 2:15. Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué más da si yo no tengo plata para comer mañana? ¿Qué más da? Si sé que tengo un Señor que es proveedor. ¿Qué más da si veo que mi familia está en crisis, pero yo creo en que Él es el sanador de todo? Entonces, eso es lo que marca la diferencia entre el carnal y el espiritual. El carnal está completamente preocupado por las cosas de este mundo y se desenfoca de las cosas del espíritu. Se le diluyen, se le pierden. Pero dice, pero los que viven conforme al espíritu son los que piensan en las cosas del espíritu. Lo que piensan en lo que dice la palabra, lo que piensan en lo que Dios desea, lo que piensan en agradar a Dios. Esos son los que son del espíritu. Pero la mente puesta en la carne es muerte. No importa si yo hablo Biblia, estoy muerto si estoy en la carne. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Vida abundante en mí y en todos los que están a mi alrededor. Y primera de Juan 2:15 al 17. Esta palabra es muy, muy especial.
No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ay, pero pastor, yo ya no soy materialista. No, hermano, yo no le estoy diciendo que sea materialista, estoy diciendo que a veces se ama a usted a sí mismo estando en el mundo. Usted cree que tiene la razón. Quiere tenerla siempre. Quiere discutir todo, hasta con Dios. No amen las cosas del mundo, porque el que está en el Espíritu obra en respeto, en reverencia con Dios. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida o las riquezas, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén.